Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, qué bueno que nos acompañan para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a las afueras de Palacio Nacional en la Ciudad de México, en conexión con nuestros compañeros allá en nuestros estudios centrales en Chicago, en la Ciudad de los Vientos. Hoy todo promete ser un programa muy cabrón. Y es que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ya generaron que a muchos les arda y les arda feo el sisirisco. El expresidente de México, Felipe Calderón, ya reaccionó ante lo que dijo aquí al interior de Palacio Nacional en la conferencia mañanera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Que no hubo fraude, dice, en el 2006. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que si no se hubiera cometido el fraude, no tendríamos los niveles de violencia que hoy estamos sufriendo en nuestro México lindo y querido. Hoy también seguramente dolió lo que dijo el presidente allá en la televisora de San Ángel, en Televisa, que quedó exhibida y desnudada ante las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si usted escucha gritos, si usted escucha que hay un grupo de personas que gritan, si escucha usted algo que se mete en nuestra transmisión, son los miembros del SPE que se están manifestando al frente de Palacio Nacional. Aquí van las noticias, los temas que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura, no sin antes decirle que ya aquí a nuestro lado está Van Pipe, el halcón de la ultraderecha, de los conservadores, el empleado, dicen muchos, de Felipe Calderón, el comandante Borolas, y muy amigo del Paburros. Vamos a platicar con él, porque dice, quiere guerra. Y bueno, vamos a hablar sin pelos en la lengua, sin censura. ¿Ustedes creen que es una casualidad? ¿Ustedes creen que el presidente no sabe? Claro que sabe. Puede que no sepa de una condonación de 2,000 pesos, pero una condonación de 3,000 millones, así aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre las condonaciones de miles de millones de pesos que permitió el comandante Borolas, Felipe Calderón, y que también continuaron permitiéndose en el sexenio de Enrique Peña Nieto. López Obrador aseguró en su mañanera que no solamente el ex candidato del PRI a las elecciones de 2006, Roberto Madrazo, ha reconocido que hubo fraude en esos comicios, sino que la mayor parte de los actores reconocen que hubo fraude y que el principal en aceptarlo fue el capitán Garfio, el cabeza hueca, como diría Gerardo Fernández Noroña, Vicente Fox, que hay testimonios en los que él se ufana de haber intervenido para que se impusiera a Felipe Calderón, y hay que rescatar parte de lo que me dijo a mí hace algunos años en Chicago, cuando sí, orgulloso decía que había hecho lo que correspondía para evitar que López Obrador llegara a la presidencia. El presidente dijo en la mañanera que si no se hubiera robado la elección de 2006, no se estaría así en el país y que no hubiese habido la violencia que hasta el día de hoy seguimos padeciendo. Agregó que la estrategia de declarar la guerra al narcotráfico fue un absurdo, fue un acto irresponsable, irracional, y yo le voy a agregar hasta criminal. También se refirió a la marcha conmemorativa por el 51 aniversario de la represión y la masacre contra el movimiento estudiantil de 1968, la cual aseguró transcurrió sin que se pusiera en riesgo a nadie, además de que no pasó nada grave. Nosotros transmitimos desde las entrañas esta manifestación y vimos cómo grupos de infiltrados provocaron la violencia con cuetones y bombas molotov. Una de ellas, precisamente frente a nosotros, le cayó en la cabeza a una mujer y se incendió su cabello, y obviamente nosotros tenemos que reportar lo que vimos, nuestra verdad, sin pelos en la lengua, sin censura. Funcionó, le guste o no escucharlo a muchos, el cinturón de paz, los cordones de paz, que se enfrentaron a serios problemas en su intento de evitar actos vandálicos en esta marcha por un aniversario más de lo acontecido en 1968. Un asesor de Mancera en la mira por los disturbios en la marcha del 2 de octubre. El análisis que el gobierno de la Ciudad de México está haciendo de los datos aportados por la policía apunta
a un personaje del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Se trata de Mario Alberto Izazola y tiene relación con grupos de comerciantes de Coyoacán, organizaciones de vagoneros y ambulantes del metro. Vamos a platicar sin pelos en la lengua, sin censura. Tengo otra lista, dijo López Obrador en la mañanera. Se le preguntó al presidente si se iba a dar a conocer otra lista de condonados del SAT, porque los mexicanos sabían lo que habían presentado apenas era la punta del iceberg, a lo que respondió que sí la hay, que sí hay otras listas, pero que no se puede dar a conocer porque se tiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un litigio. El jefe de los puercos poderosos, Carlos Salinas Gortari, afirmó que el SAT no le perdonó 8 millones de pesos en 2007 en una amnistía, en una carta de reforma que difundió la información. Señala que en la lista de condonaciones fiscales difundida por la organización Fundar aparece una empresa que lleva su nombre. Sin embargo, explicó que el registro de esa compañía pertenece a una persona moral con la cual no tiene ningún vínculo. No, pues si a esas vamos, van a decir que también crearon empresas fantasmas a su nombre, como ya lo denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, se intentaba hacer allá en Veracruz. Lo que nos faltaba, la condonación de impuestos que se aplicó a personas físicas y morales durante el sexenio infernal de Peña Nieto, incluye a 7 empresas que se beneficiaron a través de 2 decretos presidenciales, así como a un presunto narcotraficante incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. La persona vinculada al narcotráfico que se benefició por la cancelación de impuestos es Roberto Arce Piña, a quien fue cancelado el pago de impuestos por un monto. Se le canceló el pago de impuestos por un monto de 782.564.080 pesos el 15 de mayo de 2017, según el informe del SAT. Y de la Ministeria Petrolera Mexicana, el Estado de Estados Unidos consideró perturbadora la posibilidad de que Pemex quite el control del petrolero en un consorcio privado liderado por el estadounidense Talos Energy. Es un acontecimiento perturbador. México parecía estar en el camino correcto y esto parece indicar que está desviándose, dijo Kurt Donnelly, subsecretario de Estado adjunto para diplomacia energética. Vemos esto como un hecho potencialmente problemático y lo hemos planteado ante México durante organizado por el Centro de Análisis Diálogo Interamericano. También el presidente dijo que, con todo respeto, no porque sea en el Departamento de Estado lo saben todo y que ellos no están revisando ningún contrato de exploración y de exportación de petróleo que se haya a partir de la política. Vamos a pedirle a nuestros compañeros en México y en Chicago que nos ayuden con la transmisión en vivo y en directo desde Palacio Nacional. Extrañamente, no sé si sea por la presencia de Van Pipe fallando la transmisión, pero bueno, ahí le van más noticias. La Cámara de Senadores alista el dictamen y aprobación a finales de este mes de la ley para regular el uso de la marihuana, que estará fundamentada en la iniciativa presentada por Olga Sánchez Cordero, a la cual se entregarán los elementos que sean útiles de las 13 propuestas planteadas hasta ahora en el Poder Legislativo. La regulación del cannabis está retrasada y por ello se encuentra en falta, debido a que el plazo para ello venció el 20 de septiembre pasado, según las fechas que fijó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De verdad que no tienen llenadera. El dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, promovió un nuevo juicio de amparo para evitar que sus cuentas bancarias sean embargadas. Sin embargo, el juez Juan Pablo Gómez Ferro, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa, aún no admite la demanda. El juez pidió precisar al empresario qué actos atribuye a cada una de las autoridades señaladas. Forever 21, como les dice Gerardo Fernández Noroña, Futuro 21, plataforma PRD, denunció a Manuel Barlet Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, por presunto enriquecimiento ilícito. Explican que no puede acreditar de manera legítima el crecimiento de su patrimonio durante los años que ha estado en el servicio público. El comal le dice a la olla, decía mi nana, que en paz descanse. La Secretaría de la Función Pública de Puebla se encuentra realizando una investigación por un desvío de 196 millones de pesos
que presuntamente realizó el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido en 6 obras públicas que no se ejecutaron. Durante los meses de mayo y junio se emitieron 6 contratos para el deslave de caminos y retiro de escombros de caminos al interior del estado. Las investigaciones se centran en José Orzagaray y Héctor Bermúdez, quienes fungían como subsecretario de Infraestructura y coordinador jurídico de la Secretaría de Infraestructura. Y dejó la víbora chillando el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que le dio a la empresa Televisa. Dijo que Televisa ya no es lo mismo que era antes y de paso le metió una bofetada a los chayoteros. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, en nuestro canal oficial en YouTube, Sin Censura Media, le encargo que revise las noticias, que se suscriba a nuestro canal, que nos haga el honor, que nos apoye para llegar a los 2 millones de suscriptores y que además le dé clic en la campanita para ver si estos cabrones de YouTube le mandan las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. De antemano, muchas gracias por su apoyo.